Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Agustina Sbrusi, yo soy pediatra del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Hoy vamos a hablar en esta clase de síndrome febril prolongado, o también conocido como fiebre de origen desconocido. La idea es que luego de esta clase ustedes puedan tener los elementos para su vida médica desde el aspecto pediátrico y, más allá de esto, que puedan responder las preguntas que sean necesarias para su examen de pediatría. Luego de que finalice la clase, voy a dejar una bibliografía detallada donde buscar las distintas cosas que voy a ir charlando y también un número de contacto, un mail, como para que puedan acercar las preguntas que sean necesarias eh, luego de que terminemos toda la presentación. Bueno, hablando de fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, primero, antes que nada, la idea es comenzar con un caso clínico para que sea lo más explicativo posible. Vamos a hablar de Fernanda, que es una nena de 10 años, previamente sana, que vive con sus papás y un hermano de 3 años que no tiene síntomas y que viene a la guardia del hospital por fiebre de 38,5, 2 registros por día, de 10 días de evolución, sin un foco aparente. ¿Sí? Hace 48 horas había concurrido a una sala barrial donde le habían realizado en un laboratorio, que la madre refería que era normal, un hisopado para COVID, porque obviamente estamos en pandemia, que era negativo, y le indican amoxicilina a 50 miligramos kilo día, sin mucha explicación. Reside en una zona rural de Gran Buenos Aires, tiene 2 mascotas y casa con necesidades básicas satisfechas. Para hablar de síndrome febril prolongado, vamos a encontrar en la bibliografía varias definiciones. De hecho, en algún momento no había tanto consenso sobre esta definición. Luego se aplica la de fiebre de más de 38,3 grados centígrados, al menos una vez al día, durante por lo menos 8 días, sin diagnóstico aparente, y esto es muy importante, después de una evaluación inicial ambulatoria, o si el paciente estaba hospitalizado, hospitalaria, que incluye una historia clínica detallada, un examen físico completo y una evaluación inicial de laboratorio. Esta es la definición que más utilizamos en pediatría. Dejo la otra porque capaz la van a encontrar en algunos libros, que era esta enfermedad de más de 21 días con fiebre de 38,4 grados centígrados, ¿sí? Con causa indeterminada después de 7 días de investigación en el hospital, que esa quedó como bastante en desuso. La primera, que es la de Loren Fein, es la que más usamos. Dentro de las etiologías de síndrome febril prolongado, a la cabeza son las enfermedades infecciosas, entre el 38 y el 52% de los casos. Obviamente que dentro de enfermedades infecciosas, los síndromes virales, ¿sí? Como la gripe, ¿sí? O los distintos virus que ocasionan, no sé, bronquiolitis, broncoespasmos, laringitis o distintos cuadros respiratorios, suelen ser las causas más frecuentes. Luego aparecen las infecciones urinarias, ¿sí? Ahí están las infecciones respiratorias altas y bajas, como les dije antes, tuberculosis, endocarditis, las distintas infecciones por virus de Epstein-Barr o Bartonella, la osteomielitis como enfermedad como más silente, que genera fiebre prolongada, los abscesos intraabdominales y pélvicos, a pensar en pacientes en los que a priori con el examen físico no se evidencia ninguna cuestión aparente, y las infecciones gastrointestinales. Después aparecen las enfermedades reumatológicas, entre el 13 y el 15%, en nuestro medio pediátrico hay J, y lupus y Kawasaki, como para tenerlo en cuenta. Kawasaki a veces también en algunos libros van a encontrar como que aparece como enfermedad infecciosa. Y luego las neoplasias, la LLAB, porque es la causa más frecuente en pediatría, las misceláneas, ¿sí? Y el 7% sin causa aparente, a la cual nunca se llega al diagnóstico. Es importante esto, que los síndromes febriles prolongados representan el 0,3 al 5% de las hospitalizaciones pediátricas. Acá nuevamente repito un poco las causas de fiebre prolongada, separada en realidad por virus, bacterias, hongos y parásitos, como para que lo tengan en cuenta. Vuelve a repetir un poco toda la cantidad, o sea, toda la parte de patógenos que pueden estar involucrados en los síndromes febriles prolongados, lo dejo como para que lo tengan en cuenta. Y volviendo a nuestro caso clínico de Fernanda con fiebre de 10 días de evolución, cuando la vemos en el consultorio, estaba con fiebre, con 38,5, tenía un exantema en tronco y miembros
no pruriginoso, ¿sí? Astenia y mialgias importantes y dolor abdominal a la palpación profunda en flanco derecho. Con todo esto, que si nosotros pensamos que es un síndrome febril prolongado, ¿qué deberíamos realizar en primera instancia? Entonces, para el diagnóstico habíamos dicho examen físico completo y repetitivo. Esto es clave, ¿sí? Y es algo que se suele tener muy en cuenta. Una historia clínica detallada. Ahora vamos a ver bien qué cosas tenemos que preguntar y qué cosas tenemos que pensar en estos pacientes. Un laboratorio realizado por etapas, ¿sí? No voy a pedir todo de entrada, y imágenes o procedimientos, acá sí orientados más a la sospecha clínica que uno tenga. Dentro de historia clínica detallada, ¿qué cosas no me puedo olvidar de preguntarle al paciente? Primero, que haga un diario de fiebre, ¿sí? ¿Cuánto dura la fiebre? ¿Cuál es el momento del día en el que se produce? O cuál es la curva térmica que presenta de estos, en caso de Fernanda, que es nuestro caso clínico, 10 días de evolución. Aparte de esto, antecedentes epidemiológicos, ¿sí? Lugares de origen o viajes por todas las enfermedades del viajero que están asociadas, por ejemplo, entre otras, la que habíamos visto antes, la malaria o el paludismo, a síndromes febriles prolongados. Animales, ¿sí? Más que nada pensando en Bartonella como una de las causas importantes a tener en cuenta, preguntar si tienen animales, gatos o perros que sean pequeños. Antecedentes personales de infecciones previas recurrentes o de síntomas acompañantes con la fiebre, ¿sí? Infecciones previas recurrentes me va a hacer pensar que es un paciente que tiene una predisposición a generar infecciones, y en ese caso uno piensa más en cuestiones asociadas a la inmunidad, y síntomas acompañantes en cuestiones asociadas a aspectos reumatológicos, neoplásicos u otras cosas. Su familia, ¿sí? Cómo son los antecedentes familiares, y el uso de fármacos, porque sabemos que ciertos fármacos pueden producir un síndrome febril prolongado si están, digamos, desde sus efectos adversos, ¿no? Para el examen físico hay que tener en cuenta el estado general, siempre hacer antropometría, una valoración cardiológica pensando en ciertas enfermedades que pueden dar endocarditis, ¿sí? Que, digamos, en ciertos patógenos que pueden dar endocarditis, que sería una de las enfermedades que daba síndrome febril prolongado, como más silente, si encuentro un soplo, en ese caso uno puede sospecharlo, en pacientes, por ejemplo, con cardiopatías, ¿sí? Complejas, o pacientes, en el caso más de adolescentes, que usan drogas de abuso endovenosas, por ejemplo. Cuestiones en la piel, ¿sí? Si tiene exantema, por ejemplo, pensando en Kawasaki, o pensando en otras enfermedades reumatológicas. Adenopatías o hepatosplenomegalia, pensando en los síndromes linfoganglionares que dan febril prolongado, o en las leucemias, ¿sí? Hablo de los infecciosos. Y compromiso musculoesquelético, ¿sí? Pensando también un poco en lo que es osteomielitis, artritis séptica, igual la artritis séptica es más agudo, y una valoración oftalmológica, porque ciertas enfermedades reumatológicas se expresan, o enfermedades infecciosas también se expresan con compromiso oftalmológico. ¿Qué exámenes complementarios le solicitaríamos a Fernanda y a cualquier paciente que tenga un síndrome febril prolongado? En principio, o fiebre de origen desconocido, ¿no? Como habíamos dicho antes. Siempre a la cabeza, anamnesis y exploración física detallada. Después, si con eso no consigo el diagnóstico, el primer grupo de pruebas que debería hacer son de laboratorio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con respecto a lo que les suelen preguntar a ustedes y lo que está escrito en el Nelson. Esta es bibliografía española. Y después de estas primeras pruebas, si se consigue el diagnóstico, uno finalizaría, y si no se consigue, tiene que hacer pruebas como un poco más complejas asociadas a su sospecha diagnóstica, ¿sí? Van a encontrar por acá que hay un montón de cosas, por ejemplo, de que si el paciente tiene una eritro muy alta, uno tiene que descartar tuberculosis miliar o enfermedades autoinmunes reumatológicas, o neoplasias o enfermedad de Kawasaki, y van a ver que también se descartan, entre otras cosas, HIV, y se realizan pruebas de imágenes. Ahora igual lo vamos a ver bien, creo que acá lo tenemos. Esto sería como lo importante que ustedes se tienen que acordar. De primera fase, o por lo menos esto es lo que en el Nelson está como así destacado, la primera fase de los estudios involucra el hemograma, eritro y PCR,
una función hepática, una función renal, hemocultivos por 2, urocultivo, placa de tórax, ecografía abdominal buscando esplenomegalia o hepatomegalia o adenopatías, ¿sí? O alteraciones renales, y la PPD, más que nada en nuestro medio donde la tuberculosis es una enfermedad, digamos, que no se ha erradicado, ¿no? En la segunda fase de estudios, uno ya amplía, ¿sí? Y pide serologías para HIV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, CMV, Epstein-Barr, ¿sí? Toxoplasmosis, brucelosis, Bartonella, micoplasma, y en el caso de esto que yo les contaba, que tuviésemos alguna sospecha como bastante importante de enfermedad, digamos, de manifestaciones cardíacas por algún soplo o por un paciente, porque por ser un paciente con antecedentes, digamos, de alteraciones cardiológicas previas, se realizaría el ecocardiograma. A veces los estudios de primera y segunda fase se mezclan, ¿sí? Entonces, si uno sospecha de entrada que el paciente tiene, no sé, una Bartonella, pide los estudios de primera fase y las serologías complementarias. Pero por eso es muy importante la historia clínica detallada y el examen físico completo, que va a hacer que uno no pida estudios de más, digamos, sino orientados a lo que sospecha en el paciente. La tercera fase, cuando no encontré nada con todo esto, implica hacer estudios de imágenes, ¿sí? Como tomografía de tórax o de abdomen, ¿sí? Ahí lo que buscamos es lo mismo, que haya abscesos, que haya adenopatías, buscamos qué pasa en el mediastino, ¿sí? Luego centellogramas con tecnesio 99 para ver si capta en algún lado y hay focos, por ejemplo, de osteomielitis, ¿sí? O de otras cosas. Y los laboratorios que hemos charlado, reumatológicos y endocrinológicos, a la cabeza, hormonas tiroideas, ¿sí? Como una de las causas, digamos, de esta fiebre de origen desconocido. Y por último, si nada de esto funciona, uno decide generalmente internar al paciente, tal vez lo interna en tercera fase, y realiza procedimientos más invasivos que involucran una punción aspiración de médula ósea, cuando la sospecha es más orientada a enfermedades oncohematológicas, ¿sí? O una biopsia de tejido en el caso de que uno tenga un foco pero no sea como muy claro, ¿sí? Por ejemplo, si uno tuviese sospecha alta de una osteomielitis porque capta en el centellograma una parte del hueso, pero no puede confirmarlo y entonces necesita, entre otras imágenes que se piden como gold standard para osteomielitis, una biopsia de ese tejido, ¿sí? Del tejido óseo. Como vinimos charlando antes, para que recuerden, este cuadro se lo suelen preguntar bastante, primera fase, segunda fase, tercera fase y finalmente la internación. Bueno, la madre de Fernanda viene al consultorio, yo no la interné, donde tenía un laboratorio, como ustedes pueden ver, que tenía un hematocrito y una hemoglobina normal, con glóbulos blancos de 13.600, con 50% de linfocitos, con linfocitos atípicos, no sé si se acuerdan, que tenía al examen físico un rash, ¿sí? Que yo le palpaba algo a nivel abdominal, y dentro del laboratorio la función renal era normal, el hepatograma sí tenía GOT y GPT levemente elevadas. Le pido un laboratorio, digo, paso a la segunda fase, le pido serologías en principio, y le pido hemocultivos y urocultivo que resultan negativos, y la PPD, por lo que veníamos charlando en nuestro medio, queda de 0 milímetros. Ahí está la placa de tórax, que era normal. La chica permanece febril, para este momento ya llevamos día 15 de evolución, pero en re buen estado general. Entonces, después del examen inicial, se acuerdan que dijimos que en la fase 2 pedíamos también ecografía, ¿sí? Entre fase 1 y fase 2, y la ecografía abdominal informa esplenomegalia discreta. Entonces, aparte de eso, me llegan las serologías para Epstein-Barr, BCA y IgM positivo, más esplenomegalia, más el rash post aminopenicilina, que si se acuerdan, la madre nos había contado que había recibido penicilina 48 horas antes de vernos, y en ese caso se hace el diagnóstico final de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. Acuérdense también que en el laboratorio tenía linfocitos atípicos. Bueno, esto era como para hacerlo un poco más dinámico. Es importante, saliendo del virus de Epstein-Barr, que no aplica a esta clase, sí es importante tener en cuenta el tratamiento de la fiebre de origen desconocido. Cuando yo tengo un chico que tiene
más de 8, mayor o igual a 8 días de fiebre, uno lo que tiene que hacer en primera instancia es retirar los fármacos, ¿sí? No utilizar en lo posible corticoides en primera instancia. En pediatría a veces cuando uno sospecha enfermedades reumatológicas o oncomatológicas, usa el corticoide, tratar de retirarlo, ¿sí? Antes de hacer cualquier estudio secundario que nos pueda orientar mejor al diagnóstico. Y el tratamiento empírico debe evitarse si el paciente está en buen estado general, como le pasaba a mi paciente, salvo que yo tenga una sospecha grande de una enfermedad sistémica grave, como por ejemplo tuberculosis, HIV o neoplasias. Una de las cosas importantes que me pareció de este cuadro era como remarcar que hay ciertas enfermedades infecciosas, ¿sí? Que uno tiene que tener como en la cabeza siempre que piensa en fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, a la cabeza lo que ya charlamos, tuberculosis, Bartonella, que en nuestro medio es bastante frecuente. Acuérdense que en realidad generalmente se manifiesta como fiebre prolongada y alguna linfadenitis regional, que eso me parece importante. Y que en la ecografía a veces uno puede ver en Bartonella lesiones hipodensas en hígado y en vaso, ¿sí? Y obviamente que después suele tener la serología positiva para Bartonella el paciente. La endocarditis, que es un poco lo que charlábamos antes. Recuerden que estos pacientes con sospecha de endocarditis, la manifestación clínica frecuente tiene que ver con alteraciones en la auscultación cardíaca, así que uno sospeche esto ante la aparición de un soplo cardíaco, modificación de un soplo cardíaco previo, con esplenomegalia, con petequias o hemorragias conjuntivales o hemorragias en astilla, que también suelen ser bastante frecuentes. Y la infección por Epstein-Barr, ¿sí? Que ahí es cuando entra en la descripción de nuestro paciente. Y el CMV. Esto es como para que lo tengan en cuenta. Hay algo que me parece importante como resaltar, que es que el síndrome febril prolongado no es, y acá es donde no es, otras cosas que suelen a veces confundirse en pediatría. Por ejemplo, hay distintos tipos de fiebre, ¿sí? Y eso es importante diferenciarlo y por eso, repito, el examen físico y la historia clínica detallada es lo que va a terminar orientando el diagnóstico inicial. Por ejemplo, existe un tipo de fiebre que se llama fiebre periódica, ¿sí? Que es fiebre de duración variable, con intervalos de apirexia sin fiebre de al menos 2 semanas de evolución. Durante estos intervalos el paciente está perfecto estado general, asintomático. La fiebre recurrente, que son episodios repetidos de fiebre, donde puede haber compromiso del mismo órgano, por ejemplo, no sé, el paciente tiene fiebre cada 2 semanas, pero a veces cada 1 semana, o sea, los intervalos suelen ser irregulares y comprometen distintos sistemas, ¿sí? O el mismo órgano. Por ejemplo, este mes tuvo una otitis y una infección urinaria y aparte tuvo una sinusitis después de resolver el cuadro, ¿sí? Estos pacientes se tienen que estudiar por causas inmunológicas que puedan estar ocasionando por una inmunodeficiencia estos episodios de fiebre con compromiso de otros órganos. Y la fiebre sin foco, que es una enfermedad febril aguda, ¿sí? No de muchos días de evolución, sino que aguda, sin una causa evidente, y es muy importante que este síndrome febril sin foco es la denominación que utilizamos para los pacientes menores de 36 meses. Como conclusiones, es una entidad, el síndrome febril prolongado es una entidad autolimitada y benigna. Las pruebas complementarias tienen que ser por etapas, como hablábamos, de menor a mayor. Las infecciones son el 50% de los casos, luego siguen enfermedades reumatológicas, neoplasias y otras cosas. A mayor edad del paciente y duración de fiebre, menos probabilidad de que sea infecciosa, ¿sí? Acuérdense que los nenes chiquitos suelen tener fiebre y pueden tener fiebre prolongada y no por eso, digamos, hay alguna otra causa subyacente, ¿sí? El examen físico debe ser exhaustivo, la historia clínica detallada, repito, lo más importante. El tratamiento empírico debe evitarse en el paciente que está en buen estado general. El síndrome febril prolongado no es una urgencia en pediatría, entonces uno puede como iniciar, si el paciente está en buen estado general y no sospecha una enfermedad grave, acuérdense, enfermedades graves, tuberculosis, inmunodeficiencias, Kawasaki o cuestiones reumatológicas, uno puede hacer la primera etapa de estudios en consultorio y si luego no evidencia
ninguna causa aparente de este síndrome febril prolongado, sí requería internación para estudios un poco más complejos. Y como dice Nelson, el pronóstico depende del proceso primario, que habitualmente es una presentación atípica de una enfermedad común de la infancia. ¿Sí? Esto es del capítulo de fiebre y es de donde generalmente les hacen todas las preguntas. Muchas gracias por su atención. Dejo mi mail para las preguntas que sean necesarias acerca del tema y las referencias. Con esto realmente debería ser necesario para lo que tiene que ver con las cuestiones pediátricas que ustedes deberían manejar en un curso de pregrado, y obviamente cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias.